Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Mateo 5, del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Podemos sentarnos. Hoy el mensaje es sobre esa frase que oímos mucho, que en la Biblia es un poco más larga, pero que es eso de ser sal y luz. La prédica se llama Seamos la sal de la tierra y la luz del mundo, y la traje a colación porque en mi vida de fe, que no ha sido de toda la vida, digamos es relativamente reciente, esa idea de ser sal y luz me acercó a Dios. Sin tener mucho conocimiento o mucho desarrollo conceptual sobre lo que significaba ser sal y luz. De hecho, en la preparación de esta prédica he aprendido bastante. Pero de alguna manera, cuando uno, la palabra y el evangelio, digamos, en este caso Mateo, llama a la iglesia a ser sal y luz, como que eso suena a que todos debemos tener un sabor y a que todos debemos brillar. Pero hay muchos sabores para tener. Y también hay muchas formas de brillar y muchas personas o muchas, si se quiere, muchas formas de dirigir o de a quién dedicar o de para qué buscar esa luz. Entonces, saber a qué debemos saber y brillar para quién, eso es un poco lo que quisiera invitarlos a que reflexionáramos hoy. Lo primero es entender esta porción en qué momento se da. Esto se da justo en un sermón muy conocido que fue uno de los primeros que hizo Jesús, según relatan los evangelios, que es el Sermón del Monte. Entonces ahí relatan que Jesús tiene al fondo una multitud que se congrega al venir a hacer sus primeros milagros, pero está reunido con los discípulos, y esto es muy importante porque estas palabras, tanto digamos las bienaventuranzas, tan conocidas y tan llenas de contenido, pero no voy a profundizar en eso, como esta porción mucho más corta pero muy sustanciosa en donde nos llama a ser sal y luz, es en el marco de unas palabras que Jesús le da a sus apóstoles, o sea, a la iglesia. O sea que es Jesús, como en todo el evangelio, hablándonos a nosotros como iglesia, no para unas personas que vivieron hace 21 siglos, sino para nosotros en el día de hoy, en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida real. Así que este es un mensaje de Dios para su iglesia a través de Jesús. Y básicamente cuando pasa este sermón del monte, ya lo decía, es una de las primeras enseñanzas de Jesús, pero significa una ruptura y significa un cambio muy distinto, porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que sí había actuado a través de la vida de unos profetas y sí había hecho cosas maravillosas, pero de alguna manera era un Dios un poco más lejano al que tenemos hoy. Era un Dios que estaba reservado, que estaba esperando, que el pueblo de Dios esperaba ese momento de la llegada del Mesías, pero eran siervos. Y lo que empieza a pasar acá es que Dios nos empieza a hablar ya no como siervos, sino nos empieza a hablar como hijos, a tal punto que nos está diciendo a nosotros que seamos luz, cuando la luz no somos nosotros por nosotros mismos, por nuestros encantos o nuestra belleza, es por Él. Y de eso ya vamos a hablar más adelante. Entonces acá vamos a ver, o en general en todo este capítulo 5 de Mateo, si ya después lo quieren leer con más calma, es Jesús hablando de cosas prácticas de la vida de la época que aplican para nosotros hoy también, sobre cómo llevar la vida de fe, porque el reino de Dios se volvió o llegó a tiempo presente, porque el reino de Dios se acercó. Pero entonces, ya no nos quedemos en la introducción, sino
entremos en materia, porque Jesús nos está diciendo que seamos sal. Y la sal hoy tiene un significado seguramente distinto allá afuera. Cuando uno dice, oiga, no sea sal, suena es como no eche la sal, no sea de mala suerte, ¿cierto? Pero también es verdad que algo sin sal, pues es como insípido. Si uno cuando, yo no sé si es una cosa más de los venezolanos, porque a Priscila, quienes muchos conocen, es mi esposa y es venezolana, ella dice, ay no, eso parece un huevo sin sal. Es como algo aburrido, sonso, lento. Pero seguramente eso es lo que significa, lo que significa para nosotros en el siglo XXI. Pero en los tiempos de Jesús y en el Antiguo Testamento, la sal tenía otro significado tal vez mucho más profundo. Primero, el Antiguo Testamento reitera que las ofrendas que llevaban los sacerdotes al Señor debían siempre ser presentadas con sal. Leamos un momento Levítico 2, Levítico 2:13, y dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. O sea que en los tiempos antiguos, en los tiempos del Antiguo Testamento, ya sabemos que la sal debía estar ahí como parte muy importante de la ofrenda. Pero además, en el Antiguo Testamento se habla de la sal como un símbolo de los pactos que Dios hacía con su pueblo y que Dios hacía con sus sacerdotes, y se hablaba de algo llamado el pacto de sal. Y vamos a ver de qué se trata. Vamos a Números ahora, Números 18, 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Mucho ojo que acá se habla de un pacto que es perpetuo y que es un pacto de sal. ¿Y por qué se asociaba la sal a esa condición perpetua, a esa condición de que esa relación que había entre Dios y su pueblo fuera para siempre? Pues básicamente, y eso puede que no todos lo tengamos claro en tiempos de neveras, congeladores y tecnología, es que la sal era muy importante. Aún hoy hay quienes lo usan para conservar alimentos, y si quiere llega a la casa, llega al experimento y póngale una carne, póngale sal y déjela ahí, o al pescado o a las frutas o a las verduras, y tiende a conservar su humedad, aumenta la acidez, eso ayuda a que los alimentos duren más. Pero entonces, si usted se traslada a la época de Jesús o mucho más atrás, al año 500, al año 1000 antes de Cristo, pues que muy lejos estaban esas sociedades de poder refrigerar los alimentos, pues la sal era tan importante para que la comida durara, que incluso la usaban como moneda de cambio. Entonces, en vez de pagarse en pesos o en dólares como ahora, se pagaban en la unidad de peso que fuera ahí, y la sal. Entonces, ¿qué estamos viendo? Ya quiero, porque vamos en el Antiguo Testamento y quiero ir acercando esto ya a nuestra época. Estamos aprendiendo que en el Antiguo Testamento las ofrendas a Dios tenían sal, y la sal era el símbolo de ese pacto eterno, duradero, para siempre, con Dios. Ahí vamos. Pero entonces dice Mateo, ya en las palabras de Jesús, que es muy importante que seamos sal, pero que la sal tiene que salar, que la sal tiene que cumplir su propósito. Porque ¿qué pasa cuando la sal no sala? Pues eso, que no sirve para nada, que es echada afuera, que es descartable, que no cumple su función, que no tiene su esencia, que no tiene su sabor. Voy a traer un ejemplo de mi casa. Mi casa es un hogar, ya les contaba, colombo-venezolano. Mi esposa es venezolana, llegó acá hace muchos años, yo soy rolísimo, pues bogotano, y siempre, y además debo decir, pues yo trato de ser lo más útil que pueda en la casa. Yo no creo en el machismo, entonces lavo loza, barro, trapeo, aspiro, lo que quieran, pero soy negado para la cocina.
Eso lleva a que mi esposa está un poco más, Priscila está un poco más encargada de qué vamos a comer. Y yo siempre había querido que en mi casa, yo decía, oiga, pero ¿por qué en mi casa no se puede preparar un ajiaco? Si esto queda en Bogotá, y yo soy bogotano y mis hijos son bogotanos. Entonces, Prisi, con Nayibe, que es una señora que nos ayuda, decidió intentar hacer el ajiaco, pero son 2 venezolanas preparando el ajiaco. Y pusieron esa misma cara que puso usted, o más bien, cuando nos lo comimos pusimos la misma cara. Entonces, el primer intento del ajiaco. Eso era una sopa con pollo, con una cantidad de papa por todos lados. Creo que le echaron hasta papas a la francesa. Te llevaba garbanzos, llevaba alberja, no le pusieron guasca, no le pusieron alcaparras. Era una cosa rara y que no cumplía esa condición, ese propósito de ser un ajiaco, porque uno dice, oye, no, el ajiaco no te quedó tan rico, pero es que eso era otra sopa que inventaron ese día. El segundo intento, después de todas las burlas y las críticas, ya llegó algo un poquito más parecido al ajiaco, ya al menos le pusieron los ingredientes que eran. Era picante, yo no sé por qué. Ese ajiaco quedó picante, era muy anaranjado. Pero sabía un poco más a ajiaco. Y el tercer intento era ya un ajiaco bogotano, y hoy el ajiaco que se prepara en mi casa no tiene nada que envidiarlo al que hacen en la casa de mis papás. Entonces, traigo esto a colación, no, pues digamos, no para hacerle bullying a mi esposa, ni mucho menos, ni le vayan a ustedes a decir nada ahorita, que después pago las consecuencias en la casa, sino traigo esto a colación para decir que las cosas, los alimentos, como los seres humanos, estamos llamados a hacerlo, a cumplir nuestra esencia, a cumplir nuestro propósito, a realizarnos en tanto aquello a lo que estamos llamados. Y Jesús a lo que nos llama es hacer sal, pero una sal que sale, una sal que cumpla esa función. Porque cuando no salamos, volviendo a la palabra, lo que hacemos es incumplir un pacto, que es un pacto eterno, que Dios nos ofreció, que Dios nos permitió y que se materializó en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Que es un pacto de vida, de amor y de perdón con nosotros y para nosotros. No porque nos lo ganamos, porque muchas veces los méritos no son nuestro fuerte, sino porque Dios nos lo dio. Es el nuevo pacto que simboliza a Jesús. Y quiero que leamos, para entender mejor ese pacto, Lucas 22, 20. Refiriéndose a Jesús dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En el Antiguo Testamento lo que las personas entregaban era un carnero o un cordero o alguna clase de animal en sacrificio. En el Nuevo Pacto Dios lo que hizo fue ponernos lo más preciado, su Hijo, su máxima expresión de amor, y permitir que viviera y que estuviera entre nosotros y nos enseñara, y que después fuera asesinado por nosotros, por los seres humanos. Y no de cualquier manera, sino de la manera más cruel, más salvaje, más burlesca, más insoportable para cualquier ser humano, y Él estaba en condición humana, para después resucitar, para salvarnos. Eso fue lo que Dios puso sobre la mesa para ese nuevo pacto del que habla Jesús en Mateo, en Lucas 22. Y ya no nos está pidiendo que sacrifiquemos o que degollemos un animal a cambio de eso. Lo que Dios nos está pidiendo no es nada distinto a nuestra vida. Pero no en el sentido de que vayamos a una piedra alta y nos tiremos de cabeza, no. Es en el sentido de que cambiemos nuestra vida, que la transformemos, que la entreguemos a su palabra y que la pongamos al servicio del Evangelio. De eso se trata ser sal. De cumplir, de ser consecuentes, de ser coherentes con el proyecto de Dios, con su voluntad en la tierra. ¿Y cómo hacemos eso ya en la práctica? Ya pasamos del Levítico al Evangelio y saltamos ahora al siglo XXI.
¿Cómo hacemos para estar a la altura de ese nuevo pacto, de ese pacto eterno? Por eso ese símbolo de la sal, por la perduración de ese pacto. ¿Cómo hacemos para estar a la altura de ese nuevo pacto con Dios? Y yo creo que lo primero es entender, ya reitero un poco el mensaje que hemos venido estudiando, es que debemos entender que nuestra vida tiene muchos propósitos, pero acá tiene un propósito esencial, un propósito fundamental. Es un propósito que son propósitos en tanto miembros de una iglesia, porque la vida de fe no es para llevarla solitaria, y también para llevarla en nuestro uno a uno, en nuestras relaciones interpersonales. Vamos a Mateo 28, 17. Y cuando leamos esto pensemos es en eso, es en ese propósito, en cómo hacemos para salar, para tener ese sabor, cuál es esa clase de sabor que debemos tener en nuestra vida real. Dice, de nuevo refiriéndose a Jesús, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es el llamado, esa es la forma de ser sal, que es el propósito en últimas más importante de la iglesia. Pero también en el mismo Mateo, en el capítulo 22, en el versículo 36 dice algo que es, digamos, parte de esa esencia, de esa sal que debemos llevar en nuestra vida. Y entonces esto es del diálogo entre Jesús y un fariseo. Y dice: maestro, el fariseo refiriéndose a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ser sal es entender que tenemos ese propósito de llevar la palabra, de ser iglesia, pero también de amar, y de amar no solamente a nuestra esposa o a nuestro esposo, a nuestros hijos, a quienes amamos por naturaleza, sino de amar a los desconocidos, de amar a los más difíciles, de amar a los más lejanos, de amar a los que muchas veces nos hacen pasar muy malos ratos, y esos que más, esa persona que más nos cuesta perdonar. Esa está incluida, y en otras partes del Evangelio con prioridad, dentro de ese mandamiento de amor que nos da Jesús. Eso implica ser sal, pero ser sal también implica recordar que este es un pacto que debe ser conservado, que debe perdurar en el tiempo. Y eso cómo nos cuesta, porque muchas veces la fe se vuelve una moda o una decisión momentánea, y los seres humanos no somos a veces tan constantes en las decisiones que tomamos, ni tan persistentes. Muchas veces buscamos a Dios cuando necesitamos algo. A mí me pasa mucho cuando estoy en un momento de angustia, mi relación con Dios o mi búsqueda de Dios se estrecha, pero en los momentos de mayor tranquilidad como que se enfría. Y yo creo que eso nos pasa a muchos que estamos acá. Y cuando hablamos de ser sal y recordamos que la sal perdura, es porque esa relación de vida con Dios es una relación que debe perdurar, que debe tener una vocación no de ser moda, no de ser temporada, sino de tener una vocación de permanencia. O muchas veces, y cuando hablemos de lo que significa ser luz, también vamos a tocar esto.
es que nos encanta pedirle a Dios que nos ayude en las cosas que nos importan en el corazón. La enfermedad, la angustia, los momentos familiares difíciles. Pero de golpe no somos tan buenos y somos mucho más flojos para asumir las cargas y asumir las responsabilidades que implica la vida de fe. Y de lo que se trata, ser sal y luz, es de entender, y eso lo vamos a ver más adelante, que la vida de fe en gran medida tiene sí, claro, tenemos un privilegio y una bendición enorme, pero también esto nos implica como iglesia asumir unas cargas, unas obligaciones, unas responsabilidades, y como que esas no nos gustan tanto. Y también hacer de esa relación con Dios, de ese nuevo pacto, algo permanente significa que entendamos que Dios no es un amuleto para que todo nos salga bien y que cuando nos falla el amuleto entonces nos alejamos, porque entonces la relación no es permanente. Y si una persona cercana está muy enferma y esa persona no se mejora o incluso esa persona muere, entonces Dios nos falló, entonces le fallamos a Dios. Y nos pasa no solo con la enfermedad de los seres queridos, nos pasa en muchos aspectos de la vida. De nuevo que nos acercamos es ante la necesidad práctica, y claro que Dios está ahí para muchas cosas prácticas de nuestra vida, pero no podemos tratarlo como un amuleto. Y es que, oiga, entonces yo cada vez que juega la selección me pongo unas medias rojas, y el día entonces en que Colombia pierde no me vuelvo a poner las medias rojas. No, esa no puede ser la relación con Dios. No es una relación de un amuleto, de un elemento al cual le atribuimos como mejor suerte o mejor fortuna en nuestra vida, sino de nuevo de ser una relación permanente. Y eso nos cuesta mucho, porque nosotros no somos tan permanentes en nuestras emociones ni en nuestro día a día. A mí me pasa mucho que hay días y hay semanas en que yo me siento alejado, y pasa el día y pasan las ocupaciones y el trabajo y los niños y dormir y volverse a despertar, y como que Dios va quedando relegado. Pero en ese momento recordar que tenemos ese pacto, ese nuevo pacto, que debemos ser sal, que debemos perdurar, es encontrar, a veces es en la coherencia con las decisiones que tomamos de vida, y en la oración, y decirle: Señor, ayúdame a no alejarme porque estoy frío, porque estoy alejado, porque estoy apagado en mi vida de fe. Pues eso posiblemente nos ayuda a volver a conectar. Entonces, ser sal implica entender ese propósito del que ya hablábamos, con ese amor a los demás y esa vocación de llevar la palabra. Implica que busquemos un carácter permanente en nuestra relación con Dios, pero también implica que le demos a Dios lo mejor de nuestras vidas. Mi hija mayor es María Isabel, tiene 3 años, varios de ustedes la conocen. Y ella tiene muchas cosas maravillosas, pero hay una que no es tan maravillosa, y es que cuando está comiendo y uno le dice: ay, mi amor, ¿me regalas un poquito? Ella agarra un pedacito chiquitico y se lo entrega y le dice: toma, papá. En la vida de fe no seamos como María Isabel, que da el poquitico, o no seamos como soy yo con mi esposa, que cuando ella me pide un bocado de mi plato me pongo bravo. Y muchos somos así, pues no estamos solos en eso. Demos lo mejor de nosotros en nuestra relación con Dios, porque Dios lo que nos dio no fue sus obras, sino fue a su Hijo. Y yo me pregunto, ¿quién de nosotros pondría a su hijo en el antiguo Bronx, o en Cinco Huecos, o en San Bernardo, o en cualquiera de los peores barrios de esta ciudad? Creo que ninguno. Y Dios lo que hizo fue ponerlo en un lugar a sabiendas de lo que la humanidad le iba a hacer y a los vejámenes a los que lo iba a someter. Entonces nos dio todo, nos entregó todo. No entreguemos sorbitos de nuestras vidas. Y eso implica preguntarnos que si le estamos entregando a Dios lo mejor, si lo estamos poniendo en el centro de las cosas que nos importan. ¿Qué papel tiene Dios en nuestra vida familiar? Es que la mayoría ponemos nuestra familia como una de nuestras prioridades más sentidas. Y no es una pregunta para hoy, sino una pregunta permanente que hay que hacerse.
cómo es la relación entre nuestra vida de fe y nuestra vida laboral y nuestra vida económica, a la que le metemos tanta energía porque es necesaria, porque así funciona el mundo, pero eso cómo va, y que tanto a veces esa parte de nuestra actividad productiva termina alejándonos de Dios. ¿Qué tanto estamos dispuestos a poner nuestros servicios, nuestros talentos al servicio de la iglesia? Esta es una iglesia muy activa, con mucho servicio, entonces a esta hora está la escuela, y están los sugieres, y está la alabanza, y están pasando mil cosas. Pero de nuevo, aún a quienes sirven y a todos, ¿qué tanto damos esa mejor parte de nosotros al servicio de Dios? Porque Dios nos entregó lo mejor, que es su Hijo amado, y ya sabemos a lo que lo sometió o a lo que lo sometimos, y esa salvación que nos ofrece Dios no es una salvación que sea por raticos o por temporadas o solo cuando nos portamos bien o solo cuando le caemos en gracia, sino que es una salvación para siempre y para toda la vida. Eso se trata, ser sal. Y ser luz, porque se habla de ser sal y luz. Esto sí, digamos, si lo anterior tenía consecuencias prácticas, esto lo tiene mucho más en nuestra vida hoy. Esto no es conocimiento teórico. Claro que es importante conocer la Biblia y comprenderla, pero más importante es aplicarla. Vayamos de nuevo a la lectura principal, que es Mateo 5, y vamos ahora al versículo 14, y vamos a leer hasta el 16. Entonces ya vimos la sal, ahora vamos a ver la luz. Vosotros, recordemos que le está hablando a los apóstoles, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando preparaba esta prédica me llamó la atención porque al comienzo me pareció pretencioso decir que nosotros somos luz, cuando sabemos que la luz es Jesús. Pero entonces me puse como a estudiar un poco qué significaba luz, y algo que me llamó la atención es que esa idea de la luz es absolutamente presente a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, en el primer libro, en Génesis capítulo 1, versículo 3, no es necesario que vayan, habla de las cosas que creó Dios en el primer día. Y en el primer día creó la luz. Luego, en la parte profética sobre el Mesías del Antiguo Testamento, vuelve al concepto de la luz. Y ahí sí leamos Isaías 9, 1 y 2. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al final llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En esta, digamos que es una de las porciones con mayor claridad sobre la llegada del Mesías que tiene el Antiguo Testamento. Y luego, en Juan cuando describe a Jesús, describe a Dios y describe a Jesús, dice que en Dios, que en Él estaba la vida, y que la vida era la luz de los hombres, y dice que las tinieblas no prevalecen sobre esa luz. Y luego, estoy parafraseando, no estoy leyendo, que Juan el Bautista dice que él no era la luz, sino que tenía testimonio, o tenía la misión, de dar testimonio sobre la luz. Así de importante es la idea de la luz, si se fijan, desde la creación del mundo, pasando por las profecías, hasta aterrizar en el Evangelio. Y dice, ahí mismo, en el primer capítulo de Juan, que los seres humanos que recibamos la luz de Jesús, podemos ser hechos hijos de Dios, y eso va a ser muy importante ahorita. Y también en otra porción de Juan, ya Jesús hablando en sus palabras,
dice que Él es la luz del mundo y que quien lo siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, las profecías decían que ese Mesías iba a ser la luz y siempre diferencia entre la luz y las tinieblas. Luego Juan nos recuerda que Jesús era esa luz y que las tinieblas no prevalecieron sobre esa luz. Y Jesús mismo dice que es la luz. Entonces, ¿cómo ya sabemos que Jesús es la luz? ¿Cómo así? Que Jesús nos dice que nosotros seamos luz. Eso no es como muy atrevido. Para nosotros no es darnos como una condición, un estatus superior al que tenemos. Y entonces ahí recordamos que nosotros somos hijos de Dios, que somos hijos de luz. Y quiero que leamos Efesios 5, versículo 8, donde dice que porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Entonces nosotros no somos luz porque resplandezcamos por nuestra hermosura o nuestra sabiduría. Nosotros estamos llamados a ser sal y a ser luz porque Dios así lo quiso y así lo permitió al volvernos hijos suyos a través de Jesús. Pensemos en Pablo, que ese ejemplo me ayudó mucho a pensar en el significado de ser luz, y no en Pablo el autor de estas cartas que están en la Biblia, sino el Pablo alejado de Dios que perseguía a la iglesia primitiva. Y cómo iba en un camino y le cae un rayo enviado por Dios y queda enceguecido, queda ciego. Y cuando encuentra a Dios, cuando encuentra a Jesús, es que le vuelve la vista. Porque la luz es lo que nos permite ver. Si acá, no voy a decir que si apagáramos la luz, pero si lográramos de alguna manera oscurecer todo este techo y cerrar la puerta y ahí sí apagar la luz, y esto quedara completamente oscuro, nadie vería nada. Porque sin luz no es posible ver. Entonces la luz es absolutamente esencial en nuestra relación con Dios porque es lo que nos permite conocerlo. Pero entonces ya pasemos a lo práctico. De nuevo, pasemos del Génesis a Isaías, de Isaías al Evangelio y del Evangelio al siglo XXI. ¿Qué significa en la práctica ser luz hoy en Bogotá en el año 2024 en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro barrio? Lo primero, que lo mencionaba hace un rato, es que la necesidad de ser luz, como de ser sal, nos recuerda que nuestra condición de cristianos, de creyentes, de personas que decidieron tomar este camino, es una responsabilidad. El Evangelio no es un evangelio de la comodidad o de la prosperidad o de cómo logramos resolver todos nuestros problemas en la vida, y en eso creo que el pastor Diego ha sido enfático en explicar, sino que es un evangelio que nos habla no solo, no diría de derechos, pero que sí nos habla de deberes, de obligaciones, de cargas, de responsabilidades. Y pensemos en las cargas y en las dificultades que enfrentaron los apóstoles y quienes siguieron a los apóstoles cuando eran perseguidos, asesinados, decapitados, encarcelados por el Imperio Romano. Entonces, ser luz no es algo opcional, sino es una obligación que tenemos en tanto cristianos consecuentes con la decisión de seguir a Jesús. Pero también, y es donde Jesús es más enfático en esta porción, es el deber de no esconder esa luz. Él dice que la luz no se esconde en un almud. Un almud era una especie de cajón en donde pesaban o medían el maíz. Y él decía que una ciudad en la montaña no se tapaba. Y muchas veces, por timidez o por dudas o por inconsistencia, buscamos tapar la luz que Dios ha puesto en nosotros. Y yo quiero hablar desde mí, desde mi caso.
Esta es la segunda vez que me paro acá a predicar. Lo hice una vez el año pasado y a mí yo les confieso que para mí aceptar y preparar estas prédicas me cuesta personalmente, y lo entiendo como una gran bendición, pero me cuesta porque yo vengo de un contexto familiar, de amigos, de educación, que no es un contexto creyente o muy creyente, o no es un contexto, digamos, de una relación explícita con Dios. En el contexto del que yo vengo, la vida de fe es algo muy privado, es algo muy íntimo, es algo como reservado ahí en esa intimidad. Sé que muchos acá vienen de familias cristianas, y entonces sé que también acá hay varias personas que crecieron en medio de escuelas dominicales. No es mi caso, y no es por el hecho de hablar en público, porque en mi trabajo lo tengo que hacer, es por el hecho de poner abiertamente, o de prestarme abiertamente para que Dios, no yo, hable y traiga su palabra. Para mí eso no es tan fácil, pero entiendo que hay una luz que es la palabra de Dios, que por alguna razón me invitan a mí, y que yo tengo que permitir que eso pase, y tengo que ser medio para que la palabra de Dios llegue a otras personas. Y eso creo que para todos, a la hora de predicarle o de llevarle la palabra al otro, hay unos que lo hacen muy fluidamente, hay otros a los que nos cuesta, nos da pena, la dudamos, nos sentimos entrometiéndonos en la vida del otro, pero la enseñanza es esa, y eso hay que recordarlo, y es que estamos llamados a hacer luz en medio de nuestras limitaciones, de nuestras dificultades, de nuestras condiciones, todas muy distintas, muy personales, pero es que Dios puso esa luz en nosotros, y esa luz no es para guardarla ni para esconderla, es para que se vea, es para que se note, porque es una responsabilidad, pero también es una obligación. Ya leíamos ahora esa gran comisión, ese deber de llevar hasta los confines de la tierra, decía Jesús en su mensaje de despedida a los apóstoles, su palabra. No les está diciendo, oiga si les suena, oiga si tienen un tiempito, oiga si les gusta, si no tienen nada más que hacer, lleven la palabra hasta los confines de la tierra. Es un llamado, y ese llamado a veces como nos cuesta, pero esta palabra está por encima de esa dificultad personal. Pero también ser luz es obedecer, es seguir un camino. Por eso el salmo de hoy es el Salmo 1, porque ese salmo empieza diciendo que son bienaventurados quienes no siguieron camino de maldad, sino que permanecen en la voluntad de Dios. Es confiar, es creer que esa palabra, como quedó, tiene un propósito. Y traigo de nuevo esta prédica el ejemplo de mi hija María Isabel. María Isabel tiene un carácter de hierro, es muy dulce, pero cuando algo no le gusta, está dispuesto a lo que sea. Y algo de lo que hemos aprendido en la casa es que a ella, para darle instrucciones, hay que explicarle los motivos de esas instrucciones muchas veces. No es, oye, ponte el uniforme del jardín y ya. Pues ponte el uniforme del jardín porque todos los niños se ponen el uniforme del jardín, porque la otra ropa no la puedes gastar. Y a veces la convencemos, si no, ya pues digamos, nos toca ponernos un poco más verticales. Y está bien que un niño, y está bien que nosotros en la mayoría de aspectos de nuestra vida no obedezcamos sin motivos de por medio. Nada más peligroso para una sociedad que la obediencia ciega. Terribles atrocidades se han cometido por parte de personas que simplemente han hecho caso sin cuestionar. Pero en el caso de la vida de fe no se trata de obedecer sin cuestionar, sino se trata de obedecer con claridad de la decisión que tomamos de creer en Jesús. Eso se trata de hacer luz, confiar en la palabra que Él nos dio e ir y cumplirla. Pero también y sobre todo ser luz es una cuestión de coherencia. Es que nuestra vida de fe se note, se irradie. Yo fui ateo muchos años y yo decía una frase medio todo muy fría, pero que yo decía que yo a las iglesias cristianas les agradecía, que me daba la sensación por algunas personas que conocía que formaban mejores personas, que formaban mejores seres humanos. A mí mi percepción desde la
frialdad y el pragmatismo y el credo en la ciencia. Y yo creo que la iglesia, entre otras, quienes estamos en la iglesia sí estamos llamados a que esa condición de vida de fe se note en nuestra vida práctica, que seamos mejores personas. Yo no creo que uno pueda ser un muy buen cristiano, pero un muy mal padre, o un muy mal hijo, o un muy mal vecino, o un muy mal compañero de trabajo, todo acompañado. Pero no en el sentido de decir que quien esté en malos pasos o que haya cometido hechos, pecados muy graves, no se puede acercar a la vida de fe. No, todo lo contrario, ellos sí pueden. Es que la vida de fe es para ellos. Jesús vino fue para las prostitutas y para los que extorsionaban a la gente y para los ladrones. Para ellos vino en especial. Pero recordar que cuando ya recibimos a Jesús, pues oiga, eso sí se tiene que notar un poco más en nuestra vida. No podemos ser los mismos. Esa fe, esa luz, no se tapa con una cobija o en el cajón de nuestra reserva personal. Esa fe se tiene que notar en esa luz, se tiene que notar en nuestra vida personal, en nuestra vida práctica, para corregir aquello que hacemos y que está mal y que cómo nos cuesta de trabajo. Para entender que uno no puede ser luz, pero ser indiferente en estos tiempos al dolor humano. Vivimos en un país lleno de víctimas, de todas las violencias de todos los lados, y eso no puede ser indiferente a nosotros. Vivimos en una ciudad en donde en muchas esquinas encontramos personas que la están pasando mal por distintas razones. Y eso tiene que ver con nosotros, eso no va en un cajón distinto al de la vida de fe, va en el mismo, de cómo interactuamos, de cómo ayudamos a esas personas. En un mundo que está entrando en guerra. Y nuestra empatía y nuestra solidaridad no tiene que ser solamente con unos, sino con todos, sin importar de dónde, con los palestinos, que están masacrando, pero con los judíos, que fueron masacrados por Hamas. Con ellos también es la empatía. Estamos en un país de migrantes, porque ¿quién no tiene un familiar que vive o ha vivido fuera del país? Pero que recibe a millones de venezolanos que huyeron de su país porque un régimen les destruyó el país. Y muchas veces como reaccionamos es con xenofobia, diciendo, no, es que nos invadieron, es que llegaron. No, yo creo que esas consecuencias prácticas frente a las otras personas y frente a cómo percibimos y nos relacionamos con el mundo exterior es también la oportunidad de ser luz. Y acá de pronto me regañan por el ejemplo que voy a poner, pero es que yo soy hincha de Millonarios, entonces lo tengo que poner. Y varios acá también, espero. Pero vean, Falcao, me imagino que lo conocen, hizo una cosa que todos sabemos, o yo creo que todos sabemos que Falcao es cristiano y es de vida cristiana y demás. Y hace semana y media un joven se iba a practicar la eutanasia porque contrajo una bacteria. Y Falcao, que yo creo que es muy consciente de la visibilidad pública que tiene, lo que hizo fue hacerle una videollamada con su esposa y orar por él. Y no lo juzgó, sino aprovechó la palabra y le llevó el evangelio. Yo no sé si ese joven era creyente o no, pero lo que sí sé es que millones de personas se dieron cuenta de esa acción, no para decir, ay, qué bueno es este jugador, sino porque es una forma de poner visible y arriba la palabra de Dios. Ese es un ejemplo de ser luz, pero sobre todo ser luz, usando el ejemplo de Falcao, es entender que la luz no es la de Falcao porque mete muchos goles o porque es muy famoso. O que cuando somos luz porque llevamos la palabra, o que cuando somos luz porque somos un poco más compasivos con los demás, un poco más empáticos, un poco menos iracundos, porque no somos violentos con los demás. Cuando tenemos ese amor del que habla Jesús hacia el otro, no es porque nosotros seamos espectaculares, sino es porque esa luz es de Dios. Es porque la gloria no es para nosotros, sino porque esa gloria es para Dios. Entonces, en resumen, el mensaje que nos da Jesús es que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. Que estemos a la altura de ese pacto que antes era un pacto de sal con Dios y ahora es un pacto con Dios, con su Hijo Jesús.
Y eso implica uno, asumir que tenemos un propósito con Dios, con la iglesia y con los demás. Eso implica permanecer en esa relación con Dios. Darle a Dios lo mejor de nosotros, no las obras. No esconder esa luz que Dios nos puso, sino llevarla a la vida práctica y entender, ya lo decía, que de nuevo cuando actuamos de tal manera que somos sal y luz, que la gloria no es para nosotros, sino la gloria es para Dios. Vamos a orar. Señor, Padre bueno, te damos gracias esta mañana porque tú nos llamaste a través de Jesús. Tú nos llamaste a través de ese sacrificio duro, pero doloroso, valiosísimo de tu Hijo, a convertirnos en tus hijos, y que estamos llamados a honrar ese sacrificio y a honrar esa relación en cada momento y en cada día de nuestra vida. Llénanos del valor para ser sal y para ser luz en un mundo en donde eso no es tan fácil, en donde nuestro corazón a veces no nos la pone tan fácilmente. Llena de propósito esta iglesia, a tu iglesia en el mundo y en especial a la iglesia Palabra Viva, para que sea fiel, para que seamos fieles a tu palabra y a tu voluntad, para que nuestra relación contigo perdure, pero que también la relación contigo se note en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra cotidianidad. Te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.